quiero compartir con usted un mensaje que tiene que ver también con algo que ocurrió en esta semana. No solamente falleció el esposo de nuestra hermana Nancy, sino falleció y hoy el mensaje tiene que ver con un poco de ello, porque lamentablemente el día miércoles yo venía de aquí de la iglesia y lamentablemente falleció mi pastor, el pastor Carlos Fernández. Quiero decirles que él fue mi pastor durante 26 años, personalmente y como matrimonio. Nunca tuve otro pastor. Mi pastor de toda la vida que el Señor me llevó con él. Cuando yo tenía 13 años, me llevó ahí a estar con él, a conocerle. Tenía 13 años y aunque mi mamá desde que tenía un año me llevaba a la iglesia, nunca fue mi decisión ir a la iglesia hasta que cumplí 13 años. Por voluntad propia decidí caminar con Cristo, todas las enseñanzas que me había dado mi mamá, y comencé ahí en la iglesia Centro Familiar. En ese entonces el nombre era Centro Familiar Cristiano, una iglesia pequeñita. Llegué cuando un domingo antes de que fuera el primer aniversario de esa iglesia. Mi mamá había conocido al pastor Carlos muchos años atrás. Yo tenía aproximadamente 4 o 5 años cuando mi mamá conoció al pastor Carlos. Y luego el pastor se fue a Monterrey, se perdió la comunicación. Y cuando mi mamá me está inscribiendo a la secundaria, yo precisamente iba a cumplir 13 años. Me está inscribiendo a la secundaria, se encuentran unos hermanos que había conocido años atrás. Y entre la plática surgen que habían regresado de Monterrey porque estaban levantando una iglesia y estaban trabajando. Y le dice: mamá, ¿te acuerdas del pastor Carlos? Y le dice: sí, bueno, estamos levantando una iglesia. Y le hace la invitación: ¿no quieres venir? ¿Quieres conocer? Mi mamá no se estaba congregando en ese entonces en alguna iglesia. Y me acuerdo que me platica mi mamá y le dije: vamos. Y fuimos un domingo, pensábamos que era el primer aniversario. Fuimos ese domingo, mi mamá tomó a mi hermano tenía 5 años, yo creo. El que estaba ahorita tocando ahí el piano es mi hermano, ahí está. Aunque se ve más grande que yo, él es más chico que yo. Él tenía 5 años, yo tenía 13 años y llegamos, pensamos que era el primer aniversario, pero no, era hasta el siguiente domingo. Y era un local chiquito. Anteriormente había sido como un restaurante, como barcito, que se llamaba Iguanas Ranas, creo, allá en Villa Las Flores. Y él le conocí, estuvimos y desde ahí yo permanecí. Recuerdo que la siguiente semana tenían ellos reunión los miércoles, reunión general, y fui a la reunión y él siempre estaba al final saludándonos, despidiendo a la gente, y me dijo: yo sé que tú tocas. Para ese entonces yo ya tocaba el instrumento, tocaba el bajo y tocaba, pues no en lo cristiano. Y me dijo: yo sé que tú tocas. No tenemos equipo de alabanza en ese entonces. La pastora Oli con su guitarrita dirigía la alabanza, su esposa, la pastora Oli con su guitarra. Y me dijo: pero pronto formaremos el equipo de alabanza. Y no fueron exactamente las palabras, pero algo así me dijo, pero ahora tú vas a tocar para el Señor. Y yo me acuerdo que le dije a mi mamá, y él me dijo: no tenemos equipo de alabanza, pero pronto tú tocarás ahora para el Señor. Porque mi mamá siempre cuando algo le quería afirmar, voltea y le hacía sí, porque ella había estado orando, y desde ahí permanecí y tenía 13 años, ahora tengo 39 años. El miércoles iba para la casa, le estaba preguntando algunas cosas por WhatsApp y no me contestaba. Y dije: yo creo ya se durmió. Hasta el último mensaje que le envié le dije: buenas noches, pastor, creo que ya está dormido, mañana platicamos.
Y como a los 5 minutos la pastora Oli nos anuncia que acababa de fallecer. Y yo quiero compartir un mensaje pues en honor a él, que le he titulado Características de un hombre de Dios. Y lo quiero hacer en honor porque es una pérdida que tenemos. Era un padre espiritual para mí y para mi esposa. Y durante 26 años que caminé con él, repito, ha sido mi único pastor. Y en nuestra relación tuvimos fricciones, como cualquier relación. Tuvimos situaciones, tal vez desacuerdos, pero siempre aprendí el valor de la lealtad. Y en 3 ocasiones, por unos roces, fricciones que cualquier relación se tiene, recuerdo que en 3 ocasiones durante estos 26 años el pastor Carlos me dijo: si deseas que ya no continuemos caminando juntos, está bien. Y recuerdo las 3 veces decirle: yo aquí estoy con usted. La última fue mi esposa y yo sentados y le dijimos: no, aquí estamos con usted, si el Señor nos lo permite, aquí vamos a continuar. Y el viernes el jueves, que pude acercarme a la caja, al féretro donde estaba el cuerpo, con orgullo y honor puedo decirle: pastor, Dios me ayudó y aquí estuve, me mantuve leal a Dios, pero también a usted, hasta el fin, hasta el fin. Oren por nosotros porque es una pérdida que tenemos también como familia, una más, pero el Señor nos anima y nos fortalece. Y el mensaje que quiero compartir es en honor a él. Me conmueve mucho que en mi Biblia, el último regalo que tuve de él, estábamos platicando y yo tal vez le dije: pastor, ¿no confía en mí? Le hice una pregunta, le dije: ¿no confía en mí? Y se rió. Siempre se reía así. Le decían que se reía como Santa Claus. Y me dijo, tomó una Biblia y ya no podía escribir bien. 10 años batalló con el Parkinson. Y tomó una Biblia nueva que tenía ahí guardada y le habló a su asistente, le empezó a escribir. Luego una parte dijo: no, yo puedo escribir. Y con su letra me dijo: para que nunca se te olvide, y dice: plena confianza. Me dice: tengo plena confianza en ti. Y eso animó mucho mi fe. Y estaba viendo también, él escribió un libro y que lo estaba recordando, lo quisiera leer hoy porque hace 2 años él me lo regaló, su libro que escribió. De hecho, después compré algunos, les obsequié al equipo de liderazgo. Yo lo quiero recordar porque me conmueve mucho que después de 26 años él me escribió: mi muy amado hijo en el Señor, Emanuel, es el deseo de mi corazón que tu vida y ministerio, juntamente con tu esposa Angie, sigan creciendo y desarrollándose con una doble unción que Dios me ha dado, sea sobre ustedes. Con cariño, pastor Carlos Fernández. Y durante 26 años ocurren muchas cosas, pero se puede construir cosas muy firmes, muy sólidas. Y hay muchas cosas que yo aprendí de él. La Biblia dice, cuando se refiere a Josué, dice: Josué, siervo de Moisés, siervo de Dios. Porque a veces nosotros pensamos: bueno, yo soy fiel a Dios y los demás que se vayan a volar, pero yo soy fiel a Dios. Y es bien interesante que con varios hombres, pero quiero enfatizar, por ejemplo, en Josué, no dice Josué siervo de Dios, dice Josué fue siervo de Moisés y siervo de Dios. Es decir, que hay tanto valor en ser leal a Dios, como tanto valor de ser leales a las personas que Dios puso en nuestro camino para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos. Y aunque en el camino hay roces, hay fricciones, con orgullo les puedo decir: yo me mantuve firme y leal a mi palabra, a de mi pastor, que le dije: yo estoy con usted hasta que el Señor nos lo permita.
y pude acercarme al cuerpo y decirle: aquí estuve, el Señor me ayudó a cumplir mi palabra. Y aprendí muchas cosas, pero lo quiero resumir en 7. Y cuando digo características de un hombre de Dios, aplica para hombres y mujeres. Pero en este caso, pues yo estoy haciendo este mensaje como en honor y en honra a quien en vida fue mi pastor. Por lo regular, la sociedad considera un hombre de valor aquel que tiene una buena profesión, o que tiene una cuenta bancaria muy grande, o que es de muy buena apariencia o muy carismático. Sin embargo, la Biblia nos muestra un modelo distinto. En la Biblia se distinguen varios hombres de Dios, hombres de valor como Moisés, hombres como Noé, hombres como Esteban, como Pablo, que fueron hombres de valor distinguidos. Y la característica que tenían ellos, Moisés, Noé, Esteban, Pablo, y puedo yo decir también de mi pastor Carlos, fue que para ellos la meta era agradar siempre a Dios. Es algo que aprendí. Su meta siempre era agradar a Dios, servirle y amarle por sobre todas las cosas. Y eso yo lo aprendí: amar a Dios, a servirle y agradarle siempre por sobre todas las cosas. Y son muchas, pero lo quiero resumir en 7 características de un hombre de Dios. Número 1, ama a Dios por sobre todas las cosas. Quiero leer Deuteronomio 6:5. Primer característica, si usted quiere ser un verdadero hombre o verdadera mujer de Dios, quiero compartirle 7 características que yo aprendí de mi pastor, que no las aprendí nada más porque lo escuché predicar, sino porque las viví con él. Caminé 26 años con él, y no solamente me las enseñó de palabra, sino me las enseñó con su ejemplo, con su testimonio. Y Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, ama a Dios por sobre todas las cosas y no tiene vergüenza de mostrar su amor, de mostrar el amor que tiene a Dios. Su vida está llena de alabanza y de una adoración sincera a Dios. Y mi pastor, aunque él no era músico ni era cantante, me enseñó a adorar a Dios. Me enseñó a adorar a Dios, me enseñó en cualquier circunstancia a alabar y adorar a Dios, pero una adoración sincera al Señor. Y un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios, ama a Dios por sobre todas las cosas, y el amor se demuestra, no tiene miedo, no tiene vergüenza de demostrarlo, y se demuestra con una verdadera adoración, porque adoración no es la música que tocas, adoración no es las canciones que cantas, no son las melodías que cantamos, adoración es la vida que vivimos. Y yo aprendí de él: amar a Dios por sobre todas las cosas. Número 2, Proverbios 3:13, segunda característica. Proverbios capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pero la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. Número 2, un verdadero hombre de Dios busca siempre la sabiduría que viene de Dios. Busca siempre la sabiduría que viene de Dios. Y esta es una característica que yo aprendí de mi pastor: buscar siempre la sabiduría que venía de Dios. No importa cómo se mostraban las circunstancias, no importa que la opinión de muchos fuera hacia algún lugar. Él sabía que buscaba la sabiduría de Dios, y si la sabiduría de Dios le indicaba hacer algo, así lo hacía. ¿Y cómo encontramos la sabiduría de Dios? Bueno, un verdadero hombre de Dios se esfuerza en llenar su mente y llenar su corazón
con verdades bíblicas. No se encuentra buscando, no estoy yo en contra de la psicología. Al contrario, aquí tenemos buenos hermanos que son psicólogos, pero no se encuentra ni siquiera en la psicología, porque la psicología no puede sanar áreas que solamente la palabra de Dios y la sabiduría de Dios pueden sanar. Y un verdadero hombre de Dios se esfuerza en llenar su mente y llenar su corazón con verdades bíblicas, orando y meditando y buscando a Dios. Y una de las siempre puedo yo tener esa imagen en la vida de este hombre, siempre orando, meditando, buscando la palabra de Dios, siempre teniendo una palabra para cualquier consejo, siempre buscando, teniendo la Biblia, cualquier consejo a través de la palabra, la sabiduría de Dios. Y siempre lo recalcaba y siempre oraba y me decía: hijo, el Señor te da sabiduría más allá de tus años, y te la da y te la va a dar a través de tu palabra, de su palabra. Recuerdo que yo era soltero, no tenía hijos y me ponía a dar escuela para padres. Yo le decía: pero pastor, no estoy ni casado ni tengo hijos. Me decía: tú enseña la palabra, enseña la palabra. Y les, pero ¿cómo les voy a enseñar a los padres a ser padres si yo ni siquiera tengo hijos? Me decía: tú enseña la palabra, enseña las verdades bíblicas, y el Señor te va a dar sabiduría más allá de tus años. Y entonces me hacía meterme en la palabra, en orar, en buscar al Señor. Siempre me decía: vamos a orarlo, vamos a buscar la guianza del Señor. Recuerdo, y está escrito en su libro, porque nos hace mención a mi esposa. Y recuerdo que una vez nos sentamos y con el pastor, y le dijimos: pastor, queremos serle útil, si podemos serle más útil en algo, cuente con nosotros. No era que nosotros estábamos sin hacer nada, servíamos por todos lados, llevamos años de servir, pero sentíamos un deseo por servir más, y nos sentamos y le dijimos: pastor, queremos ser útiles, si le podemos ser útil en algo más. No le pedimos nada, solamente si podemos ser útiles en algo más, cuente con nosotros. Y recuerdo que nos dijo: bueno, pues en este momento no tengo algo así para decirle, pero vamos a orar, síganlo orando, y yo tomo en cuenta sus palabras. Y nos dijo: pero sobre todo Dios toma en cuenta sus palabras, entonces órenlo. Y lo escribe ahí en su libro, lo escribe en su libro, porque cuando nos hace mención de algunas cosas, dice: y con esta pareja, y yo me siento muy honrado porque nos menciona, con esta pareja, refiriéndose a mi esposa y a mí, nos ocurrió algo interesante, y narra esta parte. Dice: y a las 2 semanas vino una puerta que se abrió, y sabía que era de Dios para enviarles, y me enseñó eso, a buscar la sabiduría de Dios siempre a través de la oración y a través de llenar mi vida de verdades bíblicas. De cada vez que vaya a dar un consejo, siempre basarme y fundamentarme en la palabra del Señor, en orar antes de dar un consejo. Por eso tal vez muchos de ustedes, cuando platicamos y nos sentamos en la oficina, sabrán que una de las costumbres que tenemos es tener la Biblia y orar siempre antes para que el Señor nos guíe. Pues eso lo aprendí de mi pastor, y he visto esos resultados. Número 3, acompáñeme a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, del 22 al 25: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Número 3, un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios está lleno del Espíritu Santo. Es decir, que su vida refleja la obra, el fruto y los dones del Espíritu Santo. Muestran fluir de los dones, muestra fruto. La Biblia dice: por sus frutos lo conocerás. ¿Cómo puedo yo saber que una persona está llena del Espíritu Santo? Por sus frutos. Aquí nos habla del fruto del Espíritu Santo.
Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Los dones, puede fluir en los dones del Espíritu Santo. Un verdadero hombre de Dios en su vida, en su carácter, da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. No nada más predica y enseña verdades bíblicas, sino que las vive. Y una persona que está llena del Espíritu Santo no solamente enseña, porque cualquier persona podría dar una buena enseñanza. Cualquier persona nos podría enseñar de la Biblia, de Apocalipsis, principios bíblicos, pero no cualquier persona vive lo que predica, y con su carácter te demuestra que se puede vivir lo que se predica. Y eso es a través de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos llena del fruto, el que nos da los dones y anda no bajo la carne, sino bajo el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que es perfecto. Mi pastor no era perfecto, tenía un montón de errores, pero su vida reflejaba una vida llena del Espíritu Santo, y su vida y su carácter daban testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Número 4, un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios ama a su prójimo. Esta fue una de las características que resaltó tanto en el funeral. Un montón de gente que el Señor tocó a través de la vida del pastor Carlos por el amor. Por el amor. Y pude ver, y todos los que le conocieron, que caminaron con él, subían a sus historias, a mensajes que él enviaba, cómo él se expresaba. Siempre demostrando amor, porque cuando el amor es un regalo. Ayer tuvimos la oportunidad, y con un montón de gozo y orgullo, estuvimos renovando los 20 años de matrimonio de Paco y Hetzi, y renovaron votos. 20 años, denle un fuerte aplauso. 20 años de matrimonio. Y hicimos una ceremonia, y delante de Dios renovaron sus votos, y hablábamos del amor. Y una de las características del amor es que cuando nosotros amamos, nos parecemos más a Dios, nos asemejamos más a Dios. La Biblia dice, quien dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y aquel que se ha encontrado con Dios, que ha recibido el amor de Dios, puede amar a su prójimo, incluso cuando el prójimo a veces no es muy buena onda, ¿verdad? A veces nuestro prójimo no es muy buena onda. A veces nuestro prójimo es medio enemigo, pero puede amar. Quien ha recibido el amor de Dios puede darlo, porque ninguno de nosotros podemos dar lo que no tenemos. Y una característica que yo aprendí de mi pastor es que amaba a su prójimo, porque hemos experimentado el amor de Dios. Y yo podía ver cómo podía dar amor a su familia, no solamente biológica, sino a su familia espiritual. Entre esos pues me incluyo yo y mi esposa. Y con amor. Y cuando digo amor, no solamente eran palabras, ¡ay, mi niño chiquito! No, el amor trae disciplina también. El amor trae corrección. Pero tú sabes cuando eres amado por una persona, o cuando solamente eres usado o controlado por una persona. Tú sabes cuando desde el amor te corrige, te exhorta, te apapacha. Un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios ama. Ahora, es independiente del carácter, es que yo soy así, ¿no? ¿Y por qué está enojada? Porque así soy. ¿No ha visto ese meme? ¿Y por qué está tan enojada? Porque así soy. Si no, luego se lo paso un videito. Algunos tenemos diferente temperamento, pero el amor cubre multitud de faltas, cubre multitud de errores. Y eso es algo que aprendí de mi pastor. Quinta característica, Efesios 4:32. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Tal vez esta es una de las que a veces me ha costado un poco más trabajo
aprender de él. Un verdadero hombre de Dios sabe perdonar y sabe pedir perdón. Y esta es una de las que a mí más me ha costado practicar. Un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios sabe perdonar y sabe pedir perdón. ¿Por qué? Porque recuerda con tanta paciencia cómo el Señor le ha perdonado, cómo con tanta paciencia el Señor ha trabajado, y reconoce que es imperfecto. Y reconoce que es imperfecto, entonces tiene la capacidad de poder perdonar a quienes les ofenden y también de saber cuando ha ofendido a otros, pedir perdón. Es una característica de un verdadero hombre de Dios, sabe perdonar. Y pues durante 26 años ves muchas cosas que ocurren. Y una de las cosas que él siempre me recalcaba y me decía ante situaciones difíciles en mi vida, decía, perdónalos. Y fueron unas de sus últimas palabras que constantemente decía, perdónalos. Me decía, te entiendo, sé que no es fácil. Y muy honestamente él me decía, o sea, te entiendo, a veces no te dan ganas ni siquiera de no verlos. Aquellos que te ofenden te dan ganas hasta de maldecirlos. Lo sé, soy hombre. Pero si el Señor nos ha perdonado, perdónalos. Ya, pastor, sí lo sé, ayúdeme, ore por mí. Y constantemente me decía, perdónalos. Yo, pero pastor, mire, pasó esto. Me decía, olvídalo, perdónalos. Pero también sabe pedir perdón. Y mi pastor no era perfecto, porque no hay nadie perfecto, solo el Señor. Pero yo pude ver cómo ante situaciones él podía tener la cara y decir, perdóname. Yo pude escuchar muchas veces de su voz decirme a mí, perdóname, hijo. Y eso es muy valioso, porque pocas personas pueden reconocer cuando se han equivocado, cuando se han fallado. Y yo batallo mucho con eso. Pero un verdadero hombre de Dios sabe perdonar, pero también sabe pedir perdón cuando ha fallado. Y trato de practicarlo. Pero tengamos en cuenta eso, porque ¿cuántas veces nos cuesta trabajo perdonar a los que nos ofendieron? Y a uno le dan ganas de hasta de maldecirlos, y yo lo sé, somos seres humanos. Pero nos recordamos cómo el Señor ha sido paciente con nosotros, cómo el Señor nos ha perdonado. Y de esa misma forma nosotros podemos perdonar a los que nos han ofendido, incluso si nunca nos han pedido disculpas. Usted puede perdonar incluso a alguien que nunca se ha disculpado con usted. Pero el perdón es una decisión de mi corazón, que decido soltar a la persona y decirle, no me debes nada. Y sobre todo el año pasado me insistía, me decía, perdónalos. Y yo venía con mi lista y le decía, pero pastor, mire esto. Sí, lo sé. Decía, hijito, nunca te había tocado tal vez que fueran de esta forma groseros contigo. Dice, pero eso pasa, pero sigue perdonando. Y él le decía, pues ore por nosotros nada más. Pero también sabe pedir perdón. Incluso mi pastor, siendo ya un hombre adulto, una autoridad para un montón de personas, él sabía reconocer y acercarse y buscarnos. Yo lo viví personalmente, porque en 26 años vives muchas cosas. Y decir, hijo, perdóname. Un verdadero hombre de Dios, número 6, tiene dominio propio. Proverbios 16:32. Proverbios 16:32 dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Otra versión dice, más vale tener dominio propio. Aquí dice control propio. Pero es decir, un hombre de Dios, una mujer de Dios no se deja dominar por sus emociones o por sus pasiones,
No es impulsivo, reflexiona antes de tomar decisiones importantes y actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es algo que aprendimos demasiado. Dominio propio, es decir, que no se deja llevar por sus pasiones, porque todos tenemos pasiones, tenemos debilidades. Pero un verdadero hombre de Dios no se deja llevar por esas pasiones, por esas debilidades, sino las sujeta, las somete bajo el dominio, bajo el gobierno de Cristo, y no es impulsivo. Me ha tocado incluso el caso, nunca será mi caso, pero me ha tocado el caso de pastores. De hecho, estábamos recuerdo que una vez estaba platicando con el pastor, porque normalmente acostumbraba a ir, sentarme con él, sobre todo los últimos años, de preguntarle, y él me decía, a veces me decía, pregúntame. Y le hacía preguntas, ¿cómo es que hizo esto? ¿Cómo es que hizo lo otro? Una vez me dijo, ¿te acuerdas de este pastor? Fíjate que era tan impulsivo. Hay que conectar los ventiladores. Era tan impulsivo, y hubo una se agarró, o sea, de pastores que a veces hasta se agarraban a cachetadas a algunos discípulos. Me decía, hijo, tienes que aprender a que las emociones no te dominen, a no ser impulsivo. Decía, porque mira, este pastor, porque le ganaban las emociones, y se agarró a cachetadas a uno de sus discípulos, y después con vergüenza me dice, eso no puede ser. Y un verdadero hombre de Dios controla sus emociones, reflexiona antes de tomar decisiones importantes y actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la última, un verdadero hombre de Dios obedece a Dios. Salmo 48. ¿Me ayudas, David? Salmo 48 dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Obedece a Dios. De hecho, su libro se llama Una vida de fe y obediencia, porque creo que una de las más grandes cosas que aprendí de él, pues lo dejé al último, obedece a Dios. Incluso si la decisión que se tiene que tomar no es la más popular, incluso no es la que va de acuerdo a lo que todos están opinando, pero si él sabe que es la voluntad de Dios, la hace. Sigue el ejemplo de Jesús, porque se deleita en hacer la voluntad de Dios y obedece a Dios, aunque no sea lo más popular o no sea lo aceptado ante los demás. Y esa es la última que me impacta tanto, porque obedece a Dios. Y mi pastor, el pastor Carlos, era una especie de nombre tipo Abraham. Que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y no le dijo cuál iba a ser la tierra, solamente le dijo, sal y ve a la tierra que te mostraré. Y en su libro lo cuenta, lo narra. Tal vez sería bueno que pudiéramos conseguir algunos, y si alguien lo desea, los puedan adquirir aquí. Voy a hablar con la pastora Oli, porque en su libro es muy sencillo, pero cuenta muchas experiencias de fe, de obediencia a Dios. Estamos mi esposa y yo mencionados, me da mucho orgullo. Y tal vez hablaré con la pastora Oli si tiene algunos, y que nos los haga llegar, y si lo pudieran adquirir. Pero lo que más me impacta de su vida es la obediencia a Dios. Y nos lo narra en su libro, cómo el Señor lo llamó, siendo un hombre que vivió en el pecado. Cuando conoció al Señor, a la edad creo que de 21 años, conoce al Señor y empieza a vivir una vida de aprender a ser obediente a Dios. Y el Señor lo lleva a Río Grande, Oaxaca, lo lleva a Poza Rica, Veracruz, lo lleva a Piedras Negras. Estaba haciendo un recuento y me da mucho orgullo que muchos de los lugares donde él empezó y levantó, después me llevó a mí, me dijo, y yo pude conocer esos lugares donde él inició
Me acuerdo que cuando me llevó me dijo, ve a Piedras Negras, fue 2 veces. Estando ahí los pastores me enseñaron, me dijeron, mira, esta es la iglesia que levantó el pastor Carlos, la construcción, nos acordamos de él. El Río Grande levantó también ahí una obra. 2 veces pude estar ahí trabajando, conociendo a la gente, pero sobre todo aprendí su vida de obediencia. Cuando el Señor lo manda a Monterrey, luego el Señor le habla que venga acá, que regrese a Coacalco. Y una que pues tiene que ver mucho conmigo, y lo está ahí narrado para que sepa que no es algo que me estoy inventando. Lo narra en su libro, y tiene que ver con la obediencia a Dios. Porque él escribe, cuando está refiriendo a mi esposa y a mí, dice, con esta pareja me sucedió algunas cosas interesantes, y una de ellas es que yo un día sentado y estaba orando, y escuché la voz de Dios. Escuché la voz de Dios que decía, envía a Emanuel y a Angélica a levantar una iglesia en Tultitlán. Y lo oró, pidió que el Señor le confirmara. Y pasaron unos cuantos días, y pidió una cita a Emanuel, y vino y me dijo, pastor, creo que el Señor me está llevando a levantar una iglesia en Tultitlán. Y lo escribe, y así tal cual lo escribió. Me gustaría leérselos porque tiene que ver con la obediencia. Y cuando aprendemos a obedecer al Señor, hay un fruto. Escribe con está escribiendo algunas cosas. Escribe aquí, pero dice, con ese matrimonio, Manuel y Angélica, me sucedió algo interesante. Me encontraba una mañana orando cuando el Espíritu Santo me habló, porque un verdadero hombre de Dios sabe escuchar la voz del Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, envía a Manuel a establecer una iglesia en Tultitlán. Y se sucedió que a Manuel el Señor le dijo lo mismo, y me pidió hablar. Ya en la oficina me dijo lo que Dios le había dicho, por lo cual no dudé un solo instante en enviarlos a levantar una congregación en ese municipio, Tultitlán. Y su primera reunión se llevó a cabo el 1 de mayo del 2016. Cuando caminas con el Espíritu Santo, sabes que tienes que ser obediente. Y no narra muchas cosas, pero en ese momento hubo muchas cosas que decían no con respecto a lo que acabo de leer. Pero y eso lo aprendí de él, y él mismo me lo dijo. Pero yo sabía que Dios me había dado una orden, y escuché la voz del Espíritu Santo, y como lo escribe, no dudé un instante. Y usted es fruto de eso. Es no tantos frutos de cada congregación. Pero este mensaje, y tal vez hoy lo estoy dando como muy, muy calmado, porque bueno, predicamos. A veces utilizo la vida de Pedro para predicar, a veces utilizo la vida de Pablo para predicar, obviamente verdades bíblicas. Hoy quise utilizar el ejemplo de mi pastor Carlos para recordar principios bíblicos que yo aprendí de él, que estoy esforzándome en continuar, y que se los comparto porque son valiosos. Un verdadero hombre de Dios sabe obedecer a Dios, incluso cuando no es lo más popular o no es lo que todos están diciendo. Quisiera pedirles que nos pusiéramos de pie. Y algo que siempre él me decía era Marcos 6:33. Si me lo pueden poner en la Reina Valera, Marcos 6:33. Eso siempre me decía. Le decía, pastor, no sé cómo voy a hacer este cambio de local. Me retaba mi fe, porque me decía, ustedes, siempre que venía él nos decía, ya esto le queda chico, busquen otro. Ay, ¿cómo le vamos a hacer?
y nos retaba. Muchos de ustedes recibieron palabras proféticas y muchas veces yo le decía, pero ¿cómo le voy a hacer? Y siempre me recordaba esto. No, no es ese. No, a ver. Que quiero que lo leamos juntos. Ahorita lo corrijo. Mateo, perdón, era Mateo. Mateo 6:33. Una vez estábamos en la sierra de Oaxaca y le dije, pastor, ¿cómo le voy a hacer? No tengo un lugar donde vivir. Está pasando esto y lo otro, y siempre me recordaba eso. Quiero que lo leamos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué te hace falta? ¿Qué estás buscando? ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Ahorita yo personalmente y ministerialmente tengo algunas necesidades. Usted tiene algunas necesidades. Y si recibiría su consejo, recibiría su opinión, recibiría muy buenas cosas prácticas, pero lo primero que me diría sería eso. Yo te digo, ¿estás enfermo? ¿Tienes algún problema? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Y me acuerdo que le decía, pastor, pero ¿cómo voy a sostener a mi familia? Ya tenía una hija y cuando nos fuimos hace más de 10 años a la sierra, ¿y cómo voy a sustentarme? Y decía, pues confía en el Señor. Y cuando tú cuidas de la iglesia cuida de ti, pero sobre todo Dios te va a cuidar. Y puedo decir que más de 10 años de decidirnos entregar nuestra vida al servicio completamente de Dios, esto es una realidad. Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Por eso este mensaje le titulé Características de un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios. Cerramos nuestros ojos. Señor, yo te quiero dar tantas gracias por la vida de mi pastor, el pastor Carlos. Algunos le conocieron, tal vez algunos no. Señor, yo caminé 26 años con él. Y Señor, estos principios que tú me permitiste aprender de él, ayúdame a ser un fiel portavoz de esos principios a tu iglesia. Que podamos ser hombres y mujeres que amen a Dios por sobre todas las cosas. Que podamos ser hombres y mujeres que busquemos siempre la sabiduría que viene de Dios a través de la oración, a través de la palabra. No mi propia sabiduría, sino que siempre busque la sabiduría de Dios. Que seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Que podamos reflejar en nuestra vida, en nuestro carácter, el fruto del Espíritu Santo. Que seamos hombres y mujeres que podamos amar a nuestro prójimo, incluso aquellos que no son tan fáciles de amar. Que podamos ser hombres y mujeres que sepamos perdonar a aquellos que nos ofenden, pero también saber pedir perdón cuando nosotros ofendemos. Señor, que seamos hombres y mujeres que tengamos dominio propio. Que nuestras pasiones no nos gobiernen. Que nuestros deseos no nos gobiernen. Que nosotros podamos gobernar nuestras pasiones y no seamos personas que tomen decisiones importantes sin antes reflexionar y antes consultarte a ti. Y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad y no lo que pienso, no lo que siento, sino actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Y enséñanos a siempre obedecerte a ti, a ser obedientes a Dios. Señor, yo te doy gracias por la vida de mi pastor. Quiero pedirte, Señor, que traigas paz, traigas consuelo a la familia, pero también a los hijos espirituales que caminábamos con él. Señor, que ese legado que me deja a mí, yo pueda transmitirlo, una vida de fe, una vida de obediencia, Señor. Y recibo esa palabra que mi esposa y yo podemos recibir, esta doble unción. Te doy tantas gracias, Señor.
Y hoy podemos decir que buscar el reino de Dios y su justicia siempre traerá las añadiduras. Yo sé que varios de los que están aquí vienen con cargas en su corazón. Ya hace rato oramos un poco en eso, pero busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y todo te será añadido. Algunos el enemigo los ha querido meter en la depresión, en la tristeza, en la soledad, en la angustia y en la aflicción. Pero como dice el salmista, yo sé que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo sé que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y sea cual sea nuestra pérdida, nuestra carga, nuestra angustia, nuestra aflicción, yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en sí, todos sabrán que sí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Dígalo, yo sé que viviré, yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Vamos, en fe, yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. ¿Puede cantarlo una última vez? Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y bueno, cuando alguien parte en Cristo, siempre tenemos esa certeza de que están en la presencia de Dios, donde ya no hay más tristeza, donde ya no hay más dolor, donde ya no hay más llanto ni más sufrimiento. Y todo comienza entregando nuestra vida a Cristo Jesús o reconciliándonos con Él. Así que tal vez alguna vez ya lo ha hecho, nunca lo ha hecho, pero yo quisiera que hoy, ayer renovaron votos, como le decía Paco y Hetzi. ¿Qué le parece si hoy podemos renovar nuestros votos de seguir a Jesús? Tal vez algunos lo hicimos hace 26 años, hace 5 años, pero hoy podemos renovar esos votos de decirle: Señor, te seguiremos hasta el último día de nuestras vidas. Y si nunca ha hecho esta oración, pues que sea la primera vez que la haga. Levante sus 2 manos en alto y con voz fuerte dígale: Jesús, este día renuevo mi relación contigo. Hoy decido caminar una vida de fe, una vida de obediencia a ti. Tú eres mi único y suficiente Salvador. No daré mi vida a nadie más, la daré a ti. Viviré amándote, viviré sirviéndote, viviré obedeciéndote
hasta el último día de mi vida. Y que cuando tú me llames a tu presencia, pueda escuchar esas palabras que me digan: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es mi meta, ese es mi deseo, caminar contigo hasta el último día de mi vida. No importan los desiertos, no importan las tormentas, no importan las pérdidas, viviré para amarte en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Te amamos, Jesús.